Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el aprendizaje, basado en proyectos, ¿WISI? o como lo conocemos mejor por sus siglas, ABP. Ah, claro. ¿Listos para descubrir cómo esta metodología puede revolucionar Claro. no solo la educación, Ah. sino también la forma en que abordamos cualquier proyecto en nuestra vida? Absolutamente. Y lo fascinante es que vamos a partir de una guía del Infotep, Sí, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de República Dominicana, exactamente. que, aunque se centra en la formación vocacional, ofrece un enfoque sorprendentemente aplicable a cualquier ámbito. Exacto. Y justo eso es lo que me atrapó de esta guía, ¿no? Ajá. No se limita a la teoría, sino que nos lleva de la mano. Sí. A través de ejemplos concretos, como la planificación de un campamento, Exactamente. para mostrarnos cómo el ABP se traduce en acciones. Totalmente. Y créanme, hay mucho que podemos aprender de este enfoque, Claro. incluso si no estamos planeando un campamento. Totalmente. De hecho, la guía misma enfatiza la conexión de la ABP. Ajá. Con la vida real, con la aplicación práctica del conocimiento. Sí. Y esto, sin duda, resonará con nuestro oyente, que busca siempre información que pueda aplicar a sus propios proyectos y desafíos. Hablando de definiciones, Claro, ¿podrías darnos una explicación concisa de qué es el ABP por supuesto. y qué lo distingue de otros métodos de aprendizaje? Claro que sí, el ABP. Ajá. En esencia, propone un cambio de roles. Los estudiantes dejan de ser receptores pasivos de información para convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. Me gusta eso. En lugar de memorizar conceptos abstractos, Ajá. se involucran en proyectos que tienen un impacto tangible en el mundo real. Sí. Planifican, ejecutan, evalúan, aprenden haciendo. Me encanta esa idea de aprender haciendo. Claro. Y hablando de beneficios, la guía del Infotep enumera varios, Sí. que van mucho más allá del aula. Por supuesto. ¿Cuáles dirías que son los más relevantes para nuestro oyente, que siempre busca desarrollar nuevas habilidades? Sin duda, la toma de decisiones, la resolución de problemas Ajá. y la autonomía son beneficios clave que resonarán con nuestro oyente. Sí. El ABP, al poner al estudiante al mando de un proyecto real, lo obliga a tomar decisiones, a enfrentar y resolver problemas Claro. y a desarrollar su capacidad de trabajar de forma independiente. Habilidades que son oro puro en el mundo laboral y en la vida en general. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de adquirir conocimiento, Exacto. sino de desarrollar la capacidad de aplicarlos Claro. en situaciones reales. Por supuesto. Y hablando de aplicación, Ah. la guía también nos habla de ciertas características indispensables para que el ABP funcione. Ajá. Una que me llamó la atención Claro. es la de los problemas desafiantes. ¿Por qué es tan importante? Así Que los proyectos del ABP presenten un reto real para los participantes. es fundamental porque la comodidad no genera aprendizaje. Para que el aprendizaje sea significativo, Ajá. para que se encienda esa chispa de fecha que tanto busca nuestro oyente, Exacto. necesitamos enfrentarnos a retos Sí, que nos saquen de nuestra zona de confort, claro. que nos obliguen a pensar críticamente y a buscar soluciones creativas. Exacto. No se trata de seguir un camino preestablecido, Claro. sino de explorar, de experimentar, de encontrar nuestro propio camino. Totalmente. Y ahí entra en juego otra característica clave del ABP, Ajá. la voz y la elección de los participantes. Por supuesto. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto, Claro que sí. por favor? En el ABP, los participantes no son meros ejecutores de un plan predefinido, Ajá. sino que tienen la libertad de elegir, de tomar decisiones que impactan directamente en el proyecto. Ah, sí. Esta autonomía, Ajá. esta capacidad de influir en el rumbo del proyecto, Claro. es crucial para mantener la motivación y para fomentar un aprendizaje más profundo y significativo. Totalmente. Y es justo lo que nuestro oyente, Claro. que valora la autonomía y la posibilidad de tomar sus propias decisiones, Sí, encontrará tan atractivo de ABP. totalmente. Ahora bien, para aterrizar un poco más estos conceptos, Claro. la guía nos ofrece un ejemplo muy completo Sí. de cómo se aplica el ABP Ajá. en la organización de un campamento. Exactamente. ¿Qué te parece si nos adentramos en este ejemplo? Me parece una excelente idea. Para ver el ABP en acción. Este ejemplo nos permitirá desglosar las 3 etapas del ABP. Ajá. La etapa inicial, la intermedia y la final. Perfecto. Y lo más importante es que a medida que analicemos cada fase, Sí. iremos descubriendo cómo podemos aplicar estas mismas estrategias en nuestros propios proyectos, Me gusta. sin importar de qué se trate. Perfecto. Comencemos entonces con la etapa inicial. Claro.
Esa base sobre la cual se construye todo el proyecto. ¿Cuáles son las fases que la componen? La etapa inicial se divide en 3 fases: informar, planificar y decidir. Y el ejemplo del campamento nos muestra a la perfección cómo funcionan estas fases en la práctica. En la fase de informar, el grupo de jóvenes que organiza el campamento comienza por investigar todo lo relacionado con este tipo de eventos, Claro. recopilan información sobre el contexto, Ajá. el lugar, Sí. las actividades posibles. Los recursos necesarios se sumergen en el mundo de los campamentos para tener una base sólida sobre la cual construir su proyecto. Claro, es como en cualquier proyecto. Antes de lanzarnos a la acción, necesitamos tener una visión clara del panorama, ¿verdad? Exactamente. Y la fase de informar implica no solo investigar en libros o en Internet, Ajá. sino también hablar con expertos, visitar posibles ubicaciones, Sí. sumergirse en el tema en cuestión. Me encanta esa idea de ir más allá de la investigación tradicional. Claro. Y después de recopilar toda esa información, llega la fase de planificar, ¿no es así? Así es. Y en esta fase, como nos muestra el ejemplo, Ajá. los jóvenes se ponen manos a la obra con el cronograma, las actividades, la logística. Los roles de cada miembro del equipo es un trabajo en equipo donde cada detalle cuenta. Sin duda. Y me parece fascinante cómo la guía del Infotep nos lleva de la mano por este proceso de planificación, mostrándonos ejemplos concretos de cada paso. Exacto. Y un detalle importante que destaca la guía es la importancia de la flexibilidad en esta fase. Ah. Se trata de tener un plan. Sí. Sí, pero también de estar abiertos a adaptarlo a medida que surjan imprevistos o nuevas ideas. Es fundamental, porque en la vida real las cosas rara vez salen exactamente como las planeamos. Exacto. La capacidad de adaptarnos a los cambios es clave para el éxito de cualquier proyecto. Totalmente. Y por último, en la etapa inicial tenemos la fase de decidir, ¿cierto? Correcto. Y aquí es donde el grupo de jóvenes, después de analizar toda la información y las diferentes opciones, Sí. toma decisiones claves sobre el campamento. Bien. Las fechas, el lugar, el presupuesto, las actividades. Es el momento de concretar y definir el rumbo del proyecto. Me encanta. Y es una fase que nos recuerda la importancia de la toma de decisiones informada. Por supuesto. No se trata de elegir al azar, sino de evaluar las diferentes alternativas y tomar la mejor decisión para el proyecto. Exactamente. Pero, ¿qué sucede una vez que se han tomado estas decisiones? Buena pregunta. ¿Cómo se pone en marcha el proyecto? Esa es precisamente la esencia de la etapa intermedia. Pero para descubrir qué sucede en esta etapa tendremos que esperar a la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Quedamos en suspenso. No se pierdan la segunda parte de nuestro Deep Dive en el aprendizaje basado en proyectos, donde exploraremos la etapa intermedia y descubriremos cómo el proyecto cobra vida. De vuelta al Deep Dive. En la primera parte exploramos la etapa inicial del ABP, Sí. donde vimos cómo se sientan las bases para un proyecto exitoso a través de la investigación, la planificación y la toma de decisiones informadas. Exacto. Ahora, adentrémonos en la etapa intermedia, Me encanta. donde la acción toma el protagonismo. Me encanta la idea de pasar a la acción. ¿Cuáles son las fases clave de esta etapa intermedia? ¿Y cómo se manifiestan en el ejemplo del campamento que venimos analizando? La etapa intermedia se compone de 2 fases esenciales: realizar y controlar. En la fase de realizar, como su nombre lo indica, Ajá. es donde el proyecto se pone en marcha, donde la teoría se convierte en realidad. Suena emocionante. En nuestro ejemplo, sería el momento en que el campamento abre sus puertas y los jóvenes ponen en práctica todo lo que planearon con tanto cuidado, coordinan las actividades, gestionan los recursos, atienden a los campistas. Es la prueba de fuego. Pero claro, Ya. como bien sabemos, no siempre todo sale a la perfección, Exacto. incluso con la mejor planificación del mundo. Ahí es donde entra en juego la fase de controlar, ¿verdad? Exactamente. Y no se trata de ser controladores en un sentido negativo, ¿no? De obsesionarnos con seguir el plan al pie de la letra. Más bien, se trata de mantener un ojo en el desarrollo del proyecto, de identificar posibles desviaciones del plan inicial y, sobre todo, de ser preparados para ajustar el rumbo, si es necesario. Es fundamental. En el ejemplo del campamento, la guía nos muestra cómo los jóvenes establecieron un sistema de reuniones diarias para evaluar el progreso, identificar áreas de mejora Claro. y tomar decisiones sobre la marcha. Flexibilidad y trabajo en equipo son la clave.
Es como tener un GPS para el proyecto. Y me parece genial que la guía del Infotep destaque la importancia de la evaluación continua, no solo al final, sino durante todo el proceso. Claro. Esto nos permite aprender de los errores, hacer ajustes y asegurarnos de que el proyecto se mantenga en el camino correcto. Totalmente de acuerdo. Esta mentalidad de controlar, en el sentido positivo del término, Sí. nos ayuda no solo a evitar grandes problemas, sino también a convertir los pequeños tropiezos en oportunidades de aprendizaje. Me encanta esa perspectiva. Y hablando de aprendizaje, Sí. no olvidemos que en el ABP la evaluación no se limita solo al proyecto en sí, Exacto. sino que también implica una profunda reflexión personal. Por supuesto. ¿No es así? Exacto. Y aquí es donde entra en juego la etapa final del ABP, la etapa de valorar. En esta etapa, el foco se centra en analizar los resultados del proyecto. Sí. Y lo más importante, en reflexionar sobre el proceso de aprendizaje individual y colectivo. Es el momento de la introspección, de analizar qué funcionó, qué podríamos mejorar y qué aprendizajes nos llevamos de esta experiencia. ¿Qué herramientas nos ofrece la guía del Infotep para esta etapa de valorar? La guía propone diferentes métodos de evaluación, Ajá. desde la autoevaluación individual hasta la coevaluación en equipo, Claro. pasando por la evaluación del producto final del proyecto. Bien. Y lo más interesante es que nos invita a reflexionar sobre aspectos como el trabajo en equipo, Ajá. la resolución de problemas. La comunicación, la creatividad, habilidades que van mucho más allá del proyecto en sí. Es un verdadero aprendizaje integral. Y me parece que esta parte de la reflexión personal Claro. es algo que nuestro oyente, que valora el crecimiento personal y el análisis profundo, apreciará mucho. Totalmente. Pero antes de pasar a la etapa final, Sí, me gustaría volver un momento a la etapa intermedia. claro. Mencionaste la importancia de la flexibilidad y el trabajo en equipo. Ajá. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo estas habilidades se ponen en práctica en el ejemplo del campamento? Por supuesto. Imaginemos que durante el campamento Ajá. surge un imprevisto. Mm. Una tormenta repentina que obliga a cancelar una actividad al aire libre. Uy, Aquí es donde entra en juego la flexibilidad. claro. El equipo debe ser capaz de adaptarse rápidamente a la nueva situación, Ajá. de buscar alternativas, Pues sí. de reajustar el cronograma sin perder la calma. Exacto. Y esto solo es posible si hay un buen trabajo en equipo. Claro. Si los miembros del equipo confían en sus capacidades y se apoyan mutuamente. Es un ejemplo perfecto de cómo el ABP nos prepara para enfrentar los desafíos del mundo real. Y me parece que la guía del Infotep, al mostrarnos este tipo de situaciones, Sí, nos ayuda a visualizar cómo podemos aplicar estos principios en nuestros propios proyectos, totalmente. incluso si no estamos organizando un campamento. Pero, ¿qué sucede una vez que el campamento termina? Buena pregunta. ¿Cómo se evalúa el éxito del proyecto? Y sobre todo, ¿cómo se capitalizan los aprendizajes? Esa es la esencia de la etapa final. Pero para explorar a fondo esta etapa, Ajá. tendremos que esperar a la tercera parte de nuestro deep dive. No se la pierdan. De regreso a nuestro deep dive sobre el aprendizaje basado en proyectos. Ya exploramos la etapa inicial, donde se establecen las bases del proyecto, y la etapa intermedia, Exacto. llena de acción, flexibilidad y trabajo en equipo. Sí. Ahora llega el momento de sumergirnos en la etapa final, la etapa de valorar. Ajá. ¿Qué implica esta etapa y por qué es tan crucial en el marco del ABP? La etapa de valorar es como la cereza del pastel del ABP. Es el momento de mirar hacia atrás, de analizar el camino recorrido, de celebrar los logros, de aprender de los errores y sobre todo de reflexionar sobre nuestro propio proceso de aprendizaje. Me gusta esa analogía de la cereza del pastel porque a menudo, cuando terminamos un proyecto, nos enfocamos en el resultado final, en el producto tangible, y nos olvidamos de todo el proceso que nos llevó hasta ahí. Claro. Y en el ABP ese proceso es tan importante como el resultado. Totalmente de acuerdo. De hecho, podríamos decir que el proceso es incluso más importante porque es ahí donde reside el verdadero aprendizaje. Es en el proceso donde desarrollamos habilidades, donde enfrentamos desafíos, donde nos conocemos a nosotros mismos y a nuestros compañeros de equipo. Exacto. Y la etapa de valorar nos da la oportunidad de destilar toda esa experiencia, de convertirla en conocimiento útil para futuros proyectos y para nuestra vida en general.
Y me imagino que la guía del Infotep, fiel a su estilo práctico, nos ofrece herramientas concretas para llevar a cabo esta etapa de valorar, ¿verdad? Así es, la guía propone diferentes métodos de evaluación, desde la autoevaluación individual hasta la coevaluación en equipo, pasando por la evaluación del producto final del proyecto. Lo importante es que estas evaluaciones no se queden en la superficie, sino que nos inviten a reflexionar sobre aspectos clave como el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas, la creatividad. Es como hacer una radiografía de todo el proceso, ¿no? Exacto. Analizar cada elemento, identificar fortalezas y áreas de mejora Claro. y extraer aprendizajes que van mucho más allá del proyecto en sí. Exactamente. Y la guía del Infotep nos da ejemplos concretos de preguntas que podemos hacernos en esta etapa de valorar. Ajá. ¿Qué aprendí durante este proyecto? Sí. ¿Qué habilidades desarrollé? Ajá. ¿Qué desafíos enfrenté y cómo los superé? Ujú. ¿Qué haría diferente la próxima vez? Me encanta esa última pregunta. ¿Qué haría diferente? La próxima vez es una invitación a la mejora continua, no conformarnos con lo logrado, buscar siempre la manera de hacer las cosas mejor. Y me parece que esta mentalidad es esencial, no solo para la ABP, sino para cualquier ámbito de la vida. Totalmente de acuerdo. ABP nos enseña a ser aprendices de por vida, a estar siempre abiertos a nuevas experiencias y a nuevos desafíos y a buscar constantemente la manera de crecer y de desarrollarnos. Sí, creo que esa es una de las mayores virtudes de la ABP, nos da un marco, una estructura, pero al mismo tiempo nos invita a ser flexibles, adaptarnos a las circunstancias, a encontrar nuestro propio camino. Exacto. Y esto es algo que nuestro oyente que valora la autonomía y la posibilidad de tomar sus propias decisiones encontrará muy atractivo de la ABP. No se trata de seguir un manual al pie de la letra, sino de tomar las riendas de nuestro propio aprendizaje y de construir nuestro propio camino. Y para cerrar nuestro deep dive, me gustaría retomar una pregunta que planteaste en la segunda parte. Claro. ¿Cómo se evalúa el éxito de un proyecto ABP? ¿Es solo el resultado final lo que cuenta o hay otros factores a tener en cuenta? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta, como suele suceder en el ABP, no es simple el éxito de un proyecto ABP. No se mide solo por el producto final, sino por todo el proceso de aprendizaje que se ha generado. Claro, es como evaluar un viaje no solo por el destino final, sino por todas las experiencias vividas en el camino. Exactamente, en el ABP el camino es tan importante como la meta, y para evaluar el éxito del proyecto debemos tener en cuenta factores como el desarrollo de habilidades, la capacidad de trabajo en equipo, la resolución de problemas, la creatividad, la autonomía, la motivación, en resumen, todo aquello que haya contribuido al crecimiento personal y profesional de los participantes. Qué interesante. Entonces, podríamos decir que un proyecto ABP puede ser exitoso incluso si el producto final no es perfecto, siempre y cuando se haya generado un proceso de aprendizaje significativo para los participantes. Exactamente, y esto nos lleva a una de las claves del ABP, el foco en el proceso, en el aprendizaje continuo, en la búsqueda de la mejora constante. No se trata de llegar a la meta y detenernos, sino de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir explorando nuevas posibilidades. Y con esa inspiradora reflexión, llegamos al final de nuestro Deep Dive en el aprendizaje basado en proyectos. Esperamos que esta inmersión haya sido enriquecedora y que los principios del ABP les sean de utilidad en sus propios proyectos y en sus vidas. Hasta la próxima.